En las profundidades del Caribe, un diminuto destello de vida desafía las expectativas de lo que significa ser extraordinario. Es el colibrí abeja, el pájaro más pequeño del mundo, con apenas 5 centímetros de longitud. En este ser, donde todo parece diminuto, desde sus patas hasta su pico, late un corazón que no solo bombea vida, sino que impulsa una misión: sobrevivir en un entorno donde cada instante es un desafío. Su vuelo es un espectáculo que combina delicadeza y velocidad en perfecta armonía. Conocido en Cuba como zunzuncito, este colibrí lleva un nombre que evoca el zumbido característico de sus alas en movimiento. Su plumaje no pasa desapercibido, con colores metálicos que parecen cambiar según la luz. El verde intenso de su espalda y el rojo brillante de su garganta son como un arco iris en miniatura, reflejando el sol tropical en cada destello. Pero su apariencia no es solo un adorno. Cada color tiene un propósito, desde atraer parejas hasta camuflarse en el entorno, revelando una adaptación evolutiva precisa para su supervivencia. A pesar de su tamaño, el colibrí abeja es un verdadero maestro del vuelo. Sus alas baten hasta 80 veces por segundo, un ritmo tan rápido que las convierte en un borrón en movimiento. Este ritmo frenético le permite flotar en el aire, avanzar hacia atrás o maniobrar lateralmente con una precisión incomparable. En cada vuelo parece desafiar la gravedad, convirtiendo sus movimientos en una danza aérea que pocos animales pueden imitar, destacándose como una joya viviente en el cielo caribeño. La relación del colibrí abeja con las flores es vital tanto para él como para las plantas que lo rodean. Este diminuto pájaro visita cientos de flores al día, consumiendo néctar con su lengua larga y especializada. Mientras se alimenta, transporta el polen de una flor a otra, convirtiéndose en un agente indispensable para la polinización. Sin él, muchos ecosistemas perderían una parte crucial de su equilibrio, un recordatorio de cómo cada ser vivo tiene un propósito en la compleja red de la vida. El gasto energético del colibrí abeja es asombroso. Para mantener su actividad diaria, necesita consumir más de la mitad de su peso en néctar, lo que equivale a visitar hasta 1500 flores en un solo día. Este ritmo de vida casi frenético lo convierte en uno de los animales más activos del planeta. Cada sorbo de néctar es una chispa que alimenta su vuelo, pero también un recordatorio de la lucha constante por la supervivencia, en un mundo donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando la noche llega, el colibrí abeja enfrenta un nuevo desafío: conservar la energía que ha acumulado durante el día. En un estado conocido como torpor, su cuerpo entra en una especie de hibernación temporal. Su temperatura corporal desciende drásticamente y su corazón, que durante el día late hasta 1200 veces por minuto, se ralentiza notablemente. Este mecanismo no solo le permite sobrevivir, sino que también destaca la increíble adaptación de este pequeño gigante a las condiciones cambiantes de su entorno, mostrando una resiliencia excepcional. Los nidos del colibrí abeja son un ejemplo perfecto de miniaturización y eficiencia. Fabricados con fibras vegetales, musgo y telarañas, son tan pequeños que podrían pasar desapercibidos en cualquier rama. En este espacio, de apenas unos pocos centímetros de diámetro, la hembra deposita 2 huevos, que no son más grandes que guisantes. Pero estos pequeños recipientes de vida son la promesa de una nueva generación que continuará la historia de esta extraordinaria especie, asegurando la continuidad de un ciclo vital esencial para el ecosistema. La vida de un colibrí abeja, aunque breve, está llena de acción. Cada día es una carrera contra el reloj, donde el éxito no solo depende de encontrar suficiente néctar, sino también de evitar depredadores. Sus diminutas dimensiones no lo hacen menos vulnerable. Al contrario, lo convierten en un objetivo para lagartos, aves rapaces y otros enemigos naturales. Sin embargo, su velocidad y agilidad son sus mejores aliados, permitiéndole escapar con una precisión que parece casi mágica, manteniéndolo un misterio en el vasto teatro de la naturaleza.
En un mundo donde los hábitats naturales están en constante disminución, el colibrí abeja enfrenta amenazas adicionales. La deforestación, la expansión agrícola y el cambio climático están alterando el delicado equilibrio de su ecosistema. Sin embargo, en Cuba, la especie ha encontrado aliados en los esfuerzos de conservación. Áreas protegidas, jardines botánicos y proyectos de reforestación están ayudando a garantizar que este pequeño colibrí siga siendo un símbolo de la rica biodiversidad del Caribe, reflejando la importancia para preservar estas maravillas vivientes. A nivel cultural, el colibrí abeja tiene un lugar especial en el corazón de los cubanos. Su nombre aparece en canciones, poemas y leyendas que lo celebran como un emblema de la belleza y la resistencia de la naturaleza. Para quienes tienen la suerte de verlo en su entorno natural como yo, ya que vivo en la Ciénaga de Zapata, su vuelo es un recordatorio de que incluso las criaturas más pequeñas pueden inspirar una profunda admiración y respeto, simbolizando la conexión íntima entre la naturaleza y el espíritu humano. La estructura del cuerpo del colibrí abeja es un testimonio de la ingeniería de la naturaleza. Desde su musculatura especializada hasta su metabolismo ultrarrápido, cada aspecto de su fisiología está diseñado para maximizar la eficiencia. Su corazón, pequeño pero poderoso, es capaz de bombear sangre con una velocidad que sustenta su intenso estilo de vida, manteniéndolo siempre listo para el próximo vuelo. Esta perfecta sincronía de funciones biológicas resalta la complejidad y belleza de la evolución. Encontrarse con un colibrí abeja en estado salvaje es una experiencia que transforma la percepción del tiempo y el espacio. Su movimiento casi imperceptible, acompañado del zumbido de sus alas, tiene un efecto hipnótico. Es como si el mundo se detuviera por un instante, permitiendo que esta pequeña joya alada se convierta en el centro de atención, aunque sea solo por unos segundos. Este encuentro íntimo nos invita a reflexionar sobre la fragilidad y el esplendor de la vida en su forma más pura. El colibrí abeja nos ofrece una lección sobre la conexión entre todas las formas de vida. Su relación con las flores que poliniza no es solo funcional, es simbólica. En cada vuelo, crea un puente entre el cielo y la tierra, mostrando cómo incluso los seres más pequeños tienen un papel crucial en el equilibrio del mundo natural. Esta interdependencia subraya la importancia de proteger cada eslabón de la cadena de la vida, recordándonos nuestra responsabilidad hacia el entorno que nos sustenta. Cuando el amanecer cubano ilumina los campos y los bosques, el colibrí abeja despierta de su letargo. Sus primeras batidas de alas marcan el inicio de un nuevo día, lleno de retos y descubrimientos. Su vuelo es un poema en movimiento, una sinfonía de vida que nos invita a detenernos y observar con asombro. En cada trazo de sus alas se esconde una historia de perseverancia y belleza, una danza diaria que celebra la renovación constante de la naturaleza. En su pequeño cuerpo habita un espíritu indomable. Cada zumbido de sus alas, cada sorbo de néctar, es una celebración de la vida en su forma más pura. El colibrí abeja, con su tamaño diminuto pero su impacto descomunal, nos recuerda que el mundo está lleno de maravillas, esperando ser descubiertas. Su existencia es un testimonio de la diversidad y la resiliencia de las especies, inspirándonos a valorar y proteger las maravillas naturales que nos rodean. En cada rincón de la Tierra hay historias de vida que desafían las probabilidades, y el colibrí abeja es una de ellas. Desde su vuelo relampagueante hasta su delicado equilibrio en el ecosistema, esta criatura nos enseña que incluso lo pequeño puede ser inmensamente poderoso. Gracias por acompañarnos en El Reino Emplumado, donde cada episodio es una celebración de la majestuosidad de las aves. Hasta la próxima, donde el cielo y la tierra se unen para contar nuevas historias, recordándonos la inagotable belleza de la vida.